Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes otra vez. Siempre les digo buenos días, pero mi día comienza temprano, así que buenas tardes todos. Un gusto verlos, aquellos que están por primera vez aquí. Es un gusto tenerlos aquí en Project en español. Mi nombre es Antonio Reyes y tengo el privilegio de ser el pastor aquí en esta comunidad y liderar con mi esposa esta iglesia, tanto como en inglés como en español, y es simplemente un privilegio el tenerlos aquí con nosotros. También viniste un día especial, ¿no? Me puse corbata y saco hoy. Esos no pasan todos los días, así que hoy sí parezco pastor, ¿no? Hoy sí me viste como pastor, ¿no? Estoy muriéndome de calor adentro de esto, pero bueno, yo no sé cómo lo hacen, Pero para aquellos que esa es su primera vez aquí, bienvenidos una vez más. Estamos teniendo esta conversación. La semana pasada comenzamos esta conversación acerca de generosidad y lo titulamos Edificadores del Reino. Una vez al año, si esta es tu primera vez siendo parte de esta comunidad, nosotros siempre tenemos una conversación acerca de la generosidad y acerca de dar. Así que para aquellos que muchas veces dicen, no fui a la iglesia y empezaron a hablar solamente de dinero, nomás lo hacemos una vez al año. Pero también queremos asegurarnos de que hablemos acerca de este tema. ¿Por qué acerca de la generosidad y de dar? Porque esta práctica de generosidad no es algo que nos inventamos nosotros, es una práctica ortodoxa de la iglesia primitiva. Así como el orar, así como la oración, así como la adoración, la generosidad es algo que nos forma, es algo que nos moldea a parecernos más a Jesús. Así que la generosidad no es opcional en nuestra formación en seguir a Jesús, es algo parte de quienes somos nosotros. Y por eso el día de hoy quiero hablarte acerca de que construyas tu fundamento. Y quiero hablarte de hoy de un tema muy sexy que se llama diezmo. ¿Cuántos han escuchado de prédicas acerca del diezmo? No es una conversación fácil de tener, porque si tú eres como yo o vienes del mismo trasfondo del cual yo vine, nosotros éramos muy críticos de la iglesia por este mismo tema. Muchas de las conversaciones que tengo se trata acerca del diezmo y acerca de dar. Así que no le puedo huir a esta conversación, pero también necesitamos un margen, un marco saludable de cómo ver esto acerca del diezmo. ¿Por qué, familia? Porque Dios no te devuelve para que incrementes tu nivel de vida. Dios te da y te devuelve para que aumentes tu nivel de dar. Creo que muchas veces nosotros pensamos que Dios no solamente nos va a agregar y nos va a sumar para que podamos incrementar nuestro nivel de vida, pero Él también te da para que puedas incrementar tu nivel de dar y tu nivel de generosidad. Así que si vamos a hablar acerca del diezmo, me encantaría, y acerca de la generosidad, me encantaría empezar en este lugar. Y en el lugar donde tú y yo necesitamos entender que en la narrativa de la Biblia existe este Dios que ha creado todo en abundancia, que es un Dios generoso, que es un anfitrión generoso, que ha dado y ha creado en abundancia, no solamente darnos en escasez y de vez en cuando y poquito y aquí y allá. Quiero empezar la conversación con este versículo, en Efesios capítulo 5, versículo 2. Y dice de esta manera: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y ¿qué? Y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Se dio y se ofreció a sí mismo. Vamos a orar antes de empezar toda esta conversación. ¿Les parece? Si te sientes como, cierras tus ojos donde estás, por favor. Jesús, te doy gracias esta tarde. Sabemos que sin tu espíritu no vamos a poder comprender esta conversación. Muéstranos, trae claridad, encamínanos, Jesús. Danos un corazón que sea enseñable, que esté atento a tu voz y que podamos aprender de lo que tú tienes que decir acerca de la generosidad y acerca de dar esta tarde. Te pido que nos motives, que nos encamines a parecernos más a ti, que no solamente sigamos reglas o simplemente formatos religiosos, pero que podamos parecernos en carácter en quien tú eres. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos. Saben, una de las cosas que yo aprendí en mi jornada con mi papá es que hay muchas cosas que le he aprendido a mi papá. Muchas cosas. Sanas, tóxicas, de todo he aprendido de mi papá. De todo. Pero hay una cosa que no le pude aprender. Y eso es que él es muy buen cocinero, fíjate. Le encanta cocinar a ese hombre. Ese hombre es uno de los mejores cocineros que yo he visto en mi vida.
O sea, el Señor se avienta unas carnitas que ni para qué te digo. Hace un pozo en la tierra, o sea, lo hace bien, pone el cazo dentro de ese pozo y ahí lo pone a la leña. Y, o sea, una de las mejores carnitas que tú te puedas imaginar. Este hombre cocinó en restaurantes aquí en Estados Unidos antes de regresarse a México y fue cocinero y fue uno de los principales cocineros en la cocina. Pero si tú lo ves, tú no te imaginarías que sabría cocinar. Y una de las cosas que a mí más me emociona verlo a veces es que a veces él, cuando va al refrigerador, abre el refrigerador y a veces solamente están la comida extra, lo que quedó de las otras comidas que hubo en la semana. Y para él es un momento de creatividad. Él toma todo y se avienta un experimento ahí a ver qué le sale. No sé, a ver qué le sale, pero muchas veces le salen cosas muy buenas. Porque es muy especial él. O sea, él le encanta como que decorar su plato, las especies que le pone, el tiempo que cocina las cosas. Él es muy meticuloso en las cosas que hace, muy específico en las cosas que hace. Y más cuando abre el refrigerador. Para muchos de nosotros veríamos que está vacío el refrigerador, pero para él ve la oportunidad de crear algo nuevo con todo lo que le sobra de la comida. Pero mi mamá es de hecho lo opuesto. Si hay una comida 24 horas se queda en el refrigerador, ella la tira, dice, yo no me quiero comer esto. Pero para mi papá, él ve como una oportunidad de crear algo nuevo y un platillo nuevo. Porque para él siempre hay suficiente en el refrigerador. Porque para él siempre hay elementos que él puede usar para crear algo. Para él nunca hay escasez en el refrigerador porque siempre es muy creativo. Eso yo no lo pude recoger de él porque, fíjate, yo no sé cocinar. Yo me aviento unos frijoles con huevo y un huevo con frijoles que olvídate. O sea, soy buenísimo. Y lo mezclo con tortilla, con tostada, o sea, pero lo demás ya no. A mí no me sale nada más, se me quema el agua. Y una de las cosas que a mí me encanta de él es que él siempre ve potencial aun cuando hay escasez en el refrigerador. Para él siempre hay suficiente en ese lugar. Yo creo que Dios, ese es nuestro Dios. Que Dios cuando ve nuestras vidas siempre ve que hay suficiente en nuestras vidas. Muchos de nosotros nos enfocamos tanto en escasez y en lo que no tenemos, que no vemos los elementos que nos ha dado, lo cual Él puede utilizar para crear algo nuevo y algo único. Cuando hablamos acerca del diezmo y acerca de la generosidad, yo quería empezar en este lugar. En el lugar donde nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios creador que es generoso. ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que seamos generosos? Porque Él mismo es generoso. Jesús se dio por completo a todos nosotros. Jesús no solamente se dio el 10% de sí mismo, se dio completamente de sí mismo. Jesús vino a dar, a proveer. Dios creó un mundo lleno de bondad, de provisión, un mundo en el cual Él nos invita a ser parte, a disfrutar, pero también a nosotros administrar el mundo que Él nos ha dado en abundancia. Tú puedes ver en la narrativa de Biblia, tenemos versículos, tenemos historias, tenemos momentos en los cuales Jesús expresa y Él demuestra la generosidad del Padre a la humanidad. Que Él no solamente se ha dado una porción de sí mismo, pero se ha dado completamente a sí mismo a nosotros. Y nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 16. Uno de los versículos para mí más importantes de la narrativa de la Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él dio. Él es generoso, Él da. No tienes un Dios que apenas está dispuesto a darte el mínimo, o solo un Dios que siempre está dispuesto, pero tienes un Dios que siempre está dispuesto a darte lo mejor de sí mismo. Un Dios que siempre está dispuesto a ofrecerte lo mejor de sí mismo. Nosotros no podemos entender la generosidad y el diezmo sin comprender el carácter de Dios y que Él está tratando de formarnos a su semejanza y tal y cual es Él. Me encanta lo que C.S. Lewis dice en el libro de Mero Cristianismo. Cada facultad que tienes es un regalo de Dios para ti. Si dedicaras cada momento de tu vida exclusivamente a su servicio, no podrías darle nada que no fuese en cierto sentido ya suyo de Él. O sea, tú y yo tenemos lo que le pertenece a Él ya. Simplemente es prestado.
Y habiendo dicho eso, familia, cuando hablamos acerca del diezmo, eso es importante. Vamos a tener una cátedra, vamos a tener una clase de teología por un momento. ¿Me permites ser un nerd por un momento? Sí. ¿Me permites llevarte a Deuteronomio capítulo 14 rapidito? Fíjate. Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Quiero que entendamos esto. Dios le habla a la tribu de Israel y los está tratando de formar. Escucha. Aparte el diezmo de todos los productos que hayan obtenido de sus campos cada año, lleve ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor su Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómalo allí en su presencia. Esto se aplica al diezmo de su grano y su vino nuevo, su aceite de oliva y las primeras crías de sus rebaños y manadas. Hacer esto les enseñará a temer siempre al Señor su Dios. Escucha, cuando Dios le habla en Deuteronomio a este grupo llamado los israelitas, quiero que entendamos algo importante. Este grupo está apenas saliendo de la esclavitud. Han estado por 400 años, han sido oprimidos y han sido esclavos, lo cual quiere decir que ellos sí no saben, han perdido completamente su humanidad. Simplemente son instrumentos y objetos que son utilizados para crear algo. Y cuando Dios los saca al desierto, Él les está tratando de regresar su humanidad. ¿Qué significa vivir en paz? ¿Qué significa vivir en alegría? ¿Qué significa vivir en gozo? Y Él les empieza a dar toda una lista de leyes, los cuales es para formarlos a ellos, lo cual tiene gratitud, ofrendas de paz, donde hay acerca de generosidad, donde hay leyes de salubridad, donde hay leyes civiles. Hay todo tipo de cosas para ayudarles a formarlos a tener una sociedad y una tribu que vive en relación correcta con Él y vive en relación correcta con otros. Y adivina qué es parte de esa dinámica: la generosidad y el diezmo. Que esta ley fue no solamente establecida porque es lo que tienes que hacer, pero fue establecida para que el ser humano pudiera florecer, para que el corazón humano pudiera crecer, para que ellos como comunidad pudieran crecer y florecer. Y el problema es que muchas veces cuando hablamos acerca de ese tema nos enfocamos muchísimo en la ley y no en el espíritu de la ley. ¿Por qué se nos ha dado? ¿Cuál es el corazón? ¿Por qué Dios nos ha dado tal mandamiento en ese momento? El diezmo tenía 3 propósitos importantes, creo, que nos habla acerca de Levíticos. Levíticos es un libro en el cual, si te quieres poner a leer algo que no sabes que estás leyendo, Levíticos, ese es el libro. Yo a veces cuando tengo hijos, me voy a poner a leer Levíticos, a ver dónde termino. Y empiezas a hablar acerca de destazar animales y crear esto, y digo, ¿qué estamos hablando? No sé de qué estoy leyendo ahorita. No, es un muy buen libro, créeme, es mi favorito. Pero cuando ves en Levíticos, el diezmo era para apoyar a los levitas, porque los levitas eran los que cuidaban el tabernáculo, cuidaban el templo. Y los levitas, para aquellos que no conocen, era un grupo de una tribu, la cual no habían heredado tierra. Y no tengo tiempo para explicar todo eso, pero ellos estaban dependiendo y codependiendo de la generosidad de las otras tribus que sí tenían tierra y cultivaban su tierra. Y ellos estaban simplemente al cuidado del tabernáculo y del templo. El diezmo los ayudaba a apoyar el tabernáculo y el templo, y también apoyaba a los levitas. Y entonces cuando nosotros vemos esa historia, que tenemos que entender esto, es que los israelitas no fueron los primeros que salieron con esta ley. Ellos no lo inventaron. De hecho, había otras tribus paganas que utilizaban el diezmo de igual manera. El diezmo no empezó con los israelitas. De hecho, también Abraham, antes de la ley, también ofrece un 10% como ofrenda. Pero había otras tribus paganas que también lo utilizaban. La diferencia era esta: las tribus paganas ofrecían el diezmo o ofrecían esta ofrenda para poder aplacar la ira de los dioses, para que los dioses no los castigaran. Y era una transacción, era un diezmo transaccional. Pero con este Dios israelita no era transaccional, era una ofrenda relacional. Tú dabas porque Él te había dado primero. Y muchas veces nosotros vemos el diezmo y la generosidad como algo transaccional. Yo doy porque Dios me va a dar de regreso, o yo doy porque quiero obtener esto. No lo veas como algo transaccional, verlo como algo relacional. Estás construyendo, estás desarrollando, estás cultivando tu relación con tu Creador. Entonces cuando nosotros hablamos acerca del diezmo, eso no fue una idea de los israelitas. Otras
otras tribus paganas lo utilizaban de igual manera. Y había dos cosas interesantes acerca del diezmo. El diezmo se utilizaba también para celebrar a Dios, con gratitud, celebraciones, comidas comunitarias, disfrutar de la presencia de Dios. Pero también se utilizaba y se almacenaba el 10% para ayudar a los inmigrantes, para ayudar a las viudas, para ayudar a los huérfanos, para ayudar a los levitas y a los pobres. En otras palabras, este diezmo no solamente tenía que ver con tener su buena relación con Dios, pero también era para tener una buena relación con otras personas. Esto traía justicia alrededor de ellos, que no solamente se trataba de ellos mismos, sino se trataba de todos los demás alrededor de ellos. Que Dios conecta la generosidad y el dar a la justicia que se tiene que llevar. Cantábamos acerca de que el reino de Dios pudiera establecerse. En inglés lo cantábamos, que el reino de Dios se pudiera venir a establecer aquí en la tierra. ¿Sabes una de las maneras que se establece el rey? A través de nuestra generosidad y a través de dar. Nosotros podemos ser esas avenidas, nosotros podemos ser esos canales que podemos traer el reino de Dios aquí en este lugar. Y déjame decirte algo, mira, a veces cuando tenemos conversaciones, eso es una de las conversaciones principales que tengo, y más que nada con estudiantes con amigos que fueron al Instituto Bíblico conmigo. Y una de las cosas, yo no soy partidario de ser legalista con esto, pero tampoco soy partidario de dejarlo ir solamente porque ya no lo hacemos. Y a veces pensamos que porque dijimos que es del Antiguo Testamento, pensamos que no era difícil para ellos dar 10% de sus bienes. A veces no pensamos que el dar el 10% de ellos no retaba su corazón. A veces no pensamos que también era desafiante para ellos dar el 10% de lo que ellos tenían. Ponte a pensar, ellos eran una cultura agrícola, ¿no? Una cultura en la cual había sequías, una cultura donde las cosechas a veces no se daban, fluctuaban, los enemigos amenazaban sus recursos. Ellos podían excusarse de no dar porque no sabían si iban a poder obtener nada en el futuro. Ellos tenían retos también de igual manera que todos nosotros. Los retos que ellos enfrentaban no eran muy diferentes a los de nosotros. Muchos de nosotros nos enfrentamos que podemos perder nuestro empleo mañana. Muchos de nosotros podemos enfrentarnos a que estamos en una temporada de sequía donde posiblemente nuestro negocio no está dando lo suficiente. Posiblemente estemos en un país donde hay cierres de gobierno, donde muchos están esperando a que se abra. Muchas cosas pueden suceder y todos tenemos los mismos retos, tanto como ellos como nosotros tenemos los mismos retos. Podemos excusarnos de por qué no podemos dar, porque hay todas esas razones por qué no podemos dar. Pero el diezmo y la generosidad siempre fue una expresión de que ellos confiaban en la abundancia de Dios, en lo que Él había creado para todos nosotros, que Él era un Dios proveedor, que Él había creado una creación abundante que había suficiente para todos y que el miedo no podía determinar ni dirigir sus decisiones. El acumular también destruía, no solamente los destruía ellos como individuos, pero destruía también su tribu y su comunidad. En otras palabras, esto que llamamos de generosidad y de diezmo es una conversación relevante para todos nosotros, porque lidia con nuestro propio corazón. De hecho, Jesús viene a redefinir el diezmo. Si tú me preguntas en Mateo capítulo 23, versículo 23, Él empieza a hablar a este grupo de personas, esos religiosos, esos maestros. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan el diezmo de la menta, eneldo y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deberían haber practicado esto sin descuidar aquello. En otras palabras, Jesús no condena el diezmo, pero sí transformen cómo ellos ven el diezmo. En otras palabras, Él les dice: ustedes dan todo esto. De hecho, muchos creen que daban hasta 30% de su ingreso, pero dejaban y descuidaban la justicia, la misericordia, la fidelidad, la compasión por los pobres. En otras palabras, Jesús viene a llevar la conversación de porcentaje a la postura de nuestro corazón. Jesús viene a llevar la conversación de una obligación que ellos tenían a la intencionalidad del corazón. Porque yo he aprendido algo, familia. Muchas veces se han creado reglas que son sanas, y muchas veces esas reglas que son sanas, muchas personas se vuelven legalistas acerca de esas reglas. Y adivina qué:
Cuando se vuelve legalista hay personas como yo. Yo buscaría un atajo porque yo no quiero seguir esa regla. Porque quiero excusar lo que hago. Y muchas veces pensamos que el que haya ciertas reglas, va a haber personas que van a querer buscar atajos, que van a buscarle la vuelta para excusar lo que hacen. Y Jesús nos encamina a decir, no quiero que no te enfoques en la regla o en la ley, quiero que te enfoques en la postura de tu corazón. Eso es lo que importa. Jesús nos viene a cambiar la forma en cómo vemos esta conversación. Y creo que es importante entenderlo. Porque Dios aborda un problema muy complicado en el ser humano. Y es que vivimos con una mentalidad de escasez. Lidiamos con la codicia, con miedos, con autoprotección, con desconfianza, con injusticias. Y Jesús viene a taclear esos problemas en el corazón humano. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está lleno de ese tipo de conversaciones. Como el ser humano es codicioso y vive en miedo y quiere autoprotegerse y vive en desconfianza y crea injusticias. De hecho, hoy en día hemos creado lenguajes inteligentes, hemos creado leyes y estructuras que dicen cosas como, pero es que así son negocios, así se corren las cosas. Y el simple hecho de que suene inteligente y que sea una ley no significa que es correcto. Tenemos que entender eso. Solamente porque suena inteligente y es una ley no significa que es correcto. Y nosotros nos hemos aprovechado uno de los otros muchas ocasiones. Y Jesús viene a taclear ese problema. Y la generosidad y el diezmo vienen a ser parte de esa conversación. Me encanta lo que, regresando a C.S. Lewis, en las cartas a su sobrino el diablo, dice: uno de los peligros de tener mucho dinero es quedar demasiado satisfecho con las clases de felicidad que el dinero puede dar. Muchos de nosotros simplemente estamos satisfechos con las felicidades que nos provee el dinero. Y escúchame, no estoy demonizando el dinero o las riquezas. Dios no se intimida porque tú tengas mucho. Pero cuando eso se convierte en tu punto de motivación, en lo principal, ahí es problemático. Y Jesús va a taclear esa conversación contigo. Jesús no se siente intimidado porque tengas mucho. Pero cuando se convierte en la única motivación que tú tienes, eso es problemático. Y eso va a afectar tu corazón. Quiero que tú y yo veamos el diezmo de esta manera. Yo no sé cuántos de ustedes han entrenado a sus hijos en la bicicleta y que le han comprado rueditas. No sé si les ha tocado. Si eres un papá responsable, le compras rueditas a tu hijo en las bicicletas. Si eres posiblemente como yo, posiblemente lo vas a aventar a ver cómo le da. Va a aterrizar en algún lugar, ¿no? Pero si eres un papá responsable, le vas a comprar una bicicleta que le quede a él o a ella. Le vas a comprar rueditas para que empiece como que a agarrar ritmo, para que se pueda encaminar en lo que agarra balance y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero una vez que aprende ese niño o esa niña a poder pedalear y balancearse solo o sola, ese simplemente es el comienzo de las aventuras que de ese niño o ese niño pueden tener. Porque después de que aprenden con las rueditas, ya que no tengan rueditas, se pueden ir a las montañas, se pueden ir a la casa de sus amigos, se pueden ir a las escuelas, se pueden ir para todo tipo de lugares, pueden ir a recorrer toda la ciudad. Las rueditas solamente son el comienzo de ese proceso, no son el techo de ese proceso. Y eso es lo que yo creo que el diezmo viene a ser para nuestra vida. Simplemente es el comienzo de una vida de generosidad, que eso nos encamina a poder vivir una vida de generosidad. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando tú y yo vemos Hechos capítulo 2 y capítulo 4, la primera iglesia no se deja llevar por el diezmo, ellos dan muchísimo más. De hecho, ellos dan en abundancia muchísimo más de lo que ellos pudieran dar. Ellos empiezan a vender bienes, empiezan a compartir recursos con otros, empiezan a ayudar a las viudas, empiezan a apoyar a otras iglesias, a misioneros. La iglesia primitiva no bajó la vara del 10%, la sobrepasó por completo. Por eso estoy yo convencido que el diezmo simplemente eran las rueditas que nos encaminaban a vivir una vida de generosidad. Era simplemente el principio de la conversación de qué significaba vivir en generosidad. Así que te voy a dar 3 cositas rápido para terminar esta conversación, ¿te parece? 3 cositas y terminamos esta conversación. Número 1,
El diezmo le da estructura a tu generosidad. El diezmo le da estructura a tu generosidad. Muchas veces pensamos que cuando escuchamos esta conversación acerca de generosidad es un término vago. No tenemos una estructura. Ahora, si tú quieres vivir una vida sana, hay dos cosas que tienes que hacer: hacer ejercicio y la otra hacer dieta. Odio la dieta. Llévame a correr, llévame a las montañas, mátame ahí arriba. Pero la dieta la odio. Pero la dieta es muy importante. Ahora, la dieta no funciona si un día comes bien y el otro día comes mal. O si un día medio le intentas y el otro día no le das nada. Si eres muy intencional, las cantidades que comes importan, los días que cocinas importan, la cantidad que cocinas importa, la cantidad que utilizas y todo lo que le pones importa. Tienes que ser muy especial y formarte en una disciplina para que te encamine y te haga fácil el poder vivir en esa disciplina de poder comer de una manera sana. El que lo hagas vagamente no te va a ayudar. Y eso es lo que yo he aprendido acerca de mí mismo, familia. El diezmo le ha venido a dar una estructura a mi generosidad. Porque si tú eres como yo, que has vivido con un corazón tóxico, quebrantado, pecaminoso, que le dabas lo que sea que él quería, yo necesitaba una estructura y una disciplina en mi vida que me ayudara a poder vivir a donde Dios me estaba llamando. Muchos de nosotros tratamos la disciplina como si fuese una mala palabra. Disciplina. La disciplina nos puede venir a ayudar y la estructura puede venir a ayudarnos a encaminarnos a vivir una vida plena y completa donde Dios nos está encaminando. El diezmo viene a darle una estructura a tu generosidad. Posiblemente tú no estás acostumbrado a vivir de esta manera y yo simplemente estoy aquí para decirte: empieza con algo, 2%, 4%. Mi meta, había momentos en los cuales yo he querido, dependiendo en mi temporada, yo quiero dar 15, 20% a veces. Yo quiero crecer más allá de mi generosidad. El 10% simplemente es la base. Poco a poco podemos encaminarnos a eso. Escucha, y eso me lleva a la segunda cosa. No se trata de la regla, se trata del espíritu atrás de la regla. Muchos de nosotros pensamos que, ¿sabes qué? Voy a tener que dar porque si no Dios se va a enojar que yo compré esos zapatos en Amazon y no di en la iglesia hoy. Es que fui a Target y me compré todas esas cosas, pero no di a la iglesia. Dios va a estar muy molesto. Eso no es como Dios está viendo esto tampoco. Se trata acerca del espíritu detrás de esto. Dios no quiere traer vergüenza y culpabilidad a tu vida. Y creo que muchas veces nosotros queremos traer culpabilidad y vergüenza a otros. Necesitamos seguir esto, el espíritu detrás de esta regla, no la regla en sí. Una de las cosas que tenemos que aprender es que a Jesús le importa muchísimo más en quién nos estamos convirtiendo, que en vez de estar marcando las casillas religiosas de lo que ya hicimos. El legalismo no es solamente, el legalismo es obediencia sin amor. Sigues una regla sin amor. Y creo que Dios nos está invitando a convertirnos en personas de amor. Y Dios nos invita a que tú y yo podamos vivir de tal manera en la cual, imagínate, los fariseos daban 30% de sus ingresos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Porque no se trataba del porcentaje, no se trataba de la regla, se trataba del espíritu de esa regla. Necesitamos ser formados en amor. Y la generosidad es parte de esa conversación. El último punto, y ya con eso me callo. Ya dejamos de hablar de generosidad y de dar. Último punto, y le pido a la banda que pase. El diezmo fortalece la casa. El diezmo fortalece la casa. Escucha, vivimos en una fe occidental donde se ha vuelto nuestra fe muy individualista. Pero cuando tú lees la Biblia, la fe era muy relacional, era comunitaria. Entonces tú tenías que entender que cuando ellos daban como comunidad, no solamente como individuos, en los cuales ellos tomaban responsabilidad como comunidad. Esto importa. Esto es importante, porque esto representa eso en nuestra comunidad. Entonces todos contribuían como comunidad para poder sostener lo que estaba en ese lugar. Lo cual Dios
nos forma como iglesia en un nuevo pueblo, en una nueva humanidad, un pueblo que confía, que celebra, que vive en justicia, que vive en generosidad, que tú y yo no tomamos pasos atrás. Que Dios no está enojado diciendo allá arriba, ¿por qué estás dando 10%? Si eso es del Antiguo Testamento, no. Pero sí te voy a decir algo. Y yo no soy, una vez más, no estoy diciendo, es que sí es así, o no es así. Lo que sí estoy diciendo es esto: tú y yo jamás vamos a poder ser formados al carácter de Dios si la generosidad no es parte de nuestra conversación. Y escúchame, la generosidad no es limosna, no es que des las sobras de lo que tienes. Debería estar al principio de tu conversación. No es limosna para ver qué me queda y lo doy. Eso está al principio de la conversación. Eso es lo que nos forma, eso es lo que nos transforma. ¿Sabes? Conversación completamente honesta contigo. ¿Puedo? Una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es esto. Tenemos el privilegio de que tenemos este espacio donde podemos venir y nuestra alma puede encontrar de Jesús, puede ser motivada, no importando qué tan caótica pueda ser nuestra vida. Este lugar, a través de la música de aquellos que sirven en este lugar, a través de la palabra, a través de las personas que te dicen, te saludan y te dan la bienvenida. Tenemos el privilegio de dar una vez al mes alimentos a la comunidad. 2 veces al mes tenemos un grupo de personas que se reúnen en este edificio con James, ayudándoles a salir de adicciones. Todo eso es posible porque estadísticamente hablando 10% de la iglesia sostiene todo esto que tú ves aquí. Solamente el 10% de nosotros sostiene todo lo que nosotros podemos experimentar y podemos ser parte y podemos hacer uso de. Solamente el 10% estadísticamente hablando. Nuestra comunidad está por debajo de eso. Este lugar sucede porque muchas personas en Sacramento son generosos y han dado para que este lugar pueda salir adelante. Este lugar es posible por la generosidad de muchos. Y mi oración en el 2026 es esta, familia. Si con menos de 10% de todos nosotros que venimos en inglés y en español, eso es lo que podemos producir, imagínate si 25% de nosotros diera y se comprometiera. Imagínate si 50% de nosotros nos comprometiéramos a dar y a construir este lugar. ¿Qué pudiéramos hacer? Si con menos de 10% eso es lo que estamos ofreciendo, imagínate si nos comprometemos todos. Tú no te estás comprometiendo a mí. No soy tan importante, créeme. Y creo que Dios quiere hacer más con nosotros. Mi oración en el 2026 es que esta comunidad pueda volverse autónoma económicamente hablando, donde no tengamos que codepender de ellos. No porque no quieren darnos, sino porque sé que nosotros podemos construir algo, familia, juntos, comprometidos. Y yo sé, a veces he escuchado esta conversación porque yo creo en eso. No es que esté errónea, de que la generosidad va más allá del dinero. Tienes talentos, tienes tiempo, tienes recursos, todo eso es generosidad. Sí, pero lo que ha terminado sucediendo es que nos hemos excusado diciendo, doy mi talento y doy mi tiempo, pero no mi dinero. Y adivina qué, familia, Dios quiere tu corazón, y el dinero y tu talento y tus recursos, todo está conectado a tu corazón. Todo importa, no solamente una cosa. Y jamás vamos a poder ser formados. Y yo creo en una iglesia, familia, específicamente hablando de la iglesia latina, que no solamente vamos a ser recipientes de la generosidad de otros, pero podemos convertirnos en avenidas de bendición a otros. ¿Qué sucedería, familia, si nosotros nos convertimos en iglesias que plantan otras iglesias igual que esta y apoyamos a los pastores, apoyamos esos lugares? ¿Qué pasaría si nosotros con nuestra generosidad creamos otras comunidades como estas en otros lugares de esta ciudad, de este estado, de este país? Pero familia, mi corazón es que podamos entender la importancia del compromiso de hacer esto. Hay un momento en la vida de Pedro y Jesús
se me hace muy interesante. En Mateo capítulo 8, versículo 22, nos lleva este momento entre Jesús y Pedro. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, respondieron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces él le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no dijera nada a nadie acerca de él. Luego Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Sería muerto, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir tales cosas. Es interesante. Pedro afirma quién es Jesús, pero después, en el mismo momento, Jesús empieza a decirle: y ese es el plan del Hijo del Hombre, eso es lo que va a suceder, esa es la manera en que se va a sacrificar. Y ahí ya a Pedro ya no le parece. Y creo que muchos de nosotros estamos muy cómodos y afirmamos quién es Jesús, pero no nos gusta su plan. No nos gusta cómo esto se va a llevar a cabo. No me interesa que reprendemos a Jesús. No, así no se van a llevar las cosas. Y déjame decirte algo, familia. El plan A de Jesús y el único plan de Jesús es su iglesia. Por más quebrantados que estemos, por tantas inconsistencias que pueden existir en la iglesia, por cuál dañado el sistema esté, es a través de su iglesia que Él va a construir y traer el cielo a la tierra. Y si tú estás en un lugar, familia, donde hay una desconfianza en cuanto a esto, yo lo entiendo. Mi motivación el día de hoy es que tú puedas traerlo a Jesús y decirle: Jesús, esto es donde estoy parado. Creo quién tú eres, aseguro quién tú eres, pero a veces no confío en tu plan. Enséñame, muéstrame, encamíname a poder confiar, que la desconfianza no se vuelva una razón por la cual tú no creces en Jesús. Que la desconfianza no sea una razón por la cual tú no te conviertes más y más como Jesús. No dejes que la desconfianza te robe. No dejes que las excusas te roben. Sé parte de lo que Dios está construyendo en este lugar, porque el 2027 nos tiene deparado muchas cosas para nosotros, familia. Hace 3 meses, estando aquí en esta iglesia, nomás era Gaby, Ariel, yo y Chico cantando y Suya cantando y Alma. Y mira, solamente es el comienzo. Solamente el comienzo. Pero esto no va a suceder si no es por nuestra generosidad, familia. ¿Por qué no te pones de pie? Cuando yo vine a Jesús, yo recuerdo que iba a una iglesia latina chiquita. Una de las cosas que, cuando yo empecé a llegar a ese lugar, sin ir a ninguna iglesia, yo los veía dar. O sea, ¿por qué dan? Poco a poco me educaron un poquito más en cuanto al diezmo y al dar. Y dije: ¿cómo no quisiera dar al lugar que he encontrado esperanza? Porque yo no quisiera contribuir y dar al lugar que me trae paz y que me ayuda a poder ver a Jesús más claramente. Porque yo no quisiera dar al lugar y al espacio que me trae paz cuando me siento tribulado. Aquellos que me han encaminado a conocer más a Jesús, ¿por qué yo no quisiera dar a este lugar? A pesar de mi desconfianza, Dios me empezó a formar. Y yo no empecé a dar cuando yo trabajaba en la iglesia. Yo empecé a dar como voluntario. Es un privilegio. Pero yo no empecé dando cuando era un staff. Empecé dando cuando era un voluntario, nada más un asistente. Donde quiera que estés, quiero orar por ti, por tu corazón y por tu futuro. Porque estoy convencido de que esta conversación puede transformar tu futuro.
tu vida y tu carácter y quién tú eres. Jesús, te doy gracias por cada individuo en esta casa que está aquí esta tarde. Te pido que puedas seguir formando su corazón a semejanza tuya, que tu carácter pueda replicarse en sus corazones, que ellos puedan ver tu mano en sus vidas, que cuando vean su vida no solamente vean la escasez o lo que no tienen, pero puedan ver aquello que sí tienen, y que tú puedas hacer algo con lo que sí tienen, Jesús. Que tú puedas ayudarles a ver el plan de lo que tú estás orquestando, cocinando, haciendo en sus vidas. Que la desconfianza, ni su quebrantamiento, ni las excusas vengan a robarles a ser parte de tu casa y de lo que tú estás queriendo hacer a través de ellos. Que este llamado no solamente es para el pastor o para los cantantes, sino este llamado es para todos nosotros. Porque este lugar es importante, porque tu presencia está aquí y en todos lugares. Pero este lugar, Jesús, tú lo has designado para poder encontrarnos contigo, y queremos tomar ventaja de eso, y queremos que otras personas lo conozcan y lo experimenten tal y como nosotros lo estamos experimentando. Mueve nuestro corazón para aquellos que viven de cheque a cheque, que tú seas su proveedor y que les enseñes a construir su fundación. Aquellos que tienen abundancia y has sido bueno con ellos, que ellos también aprendan a seguir dando, a seguir creciendo en generosidad, porque esto importa. Que este lugar se pueda convertir en una avenida en la cual tú puedas confiarnos con más, crear más, servir más, no solamente para nosotros, sino para traer justicia alrededor de nosotros, para estar en una relación contigo, en una relación con otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola familia, estamos súper emocionados de que estés aquí en nuestra página de YouTube. Esperamos que este mensaje te haya motivado, haya agregado valor a tu vida. Y si quisieras ser parte de lo que está pasando en esta casa, en esta comunidad, te pedimos que te suscribas a este canal o puedas ir al enlace que está debajo de la descripción. Esperamos verte pronto una vez más. Nos vemos.